Capítulo 18 de la novela La araña negra de don Vicente Blasco Ibáñez. La felicidad de Baselga. María era la que llegaba. Entró con timidez y casi temblando, como arrepentida de la locura que había cometido en un momento de alucinación mística, abandonando a su padre, cuyo estado fatal conocía. Pero su turbación aún aumentó más al ver a Baselga de pie junto al lecho del enfermo. ¿Cómo era aquello? ¿Qué hacía allí su amante? La joven, al ver al hombre amado, sintió que renacía en su pecho la amortiguada pasión y se felicitó de que la policía hubiese ido a sacarla de aquel convento, en el cual desde por la mañana la perseguía el recuerdo de su padre moribundo y casi abandonado. El jefe de policía, siempre seguido de su fiel can secretario, estaba en el dintel contemplando la escena y gozando con la alegría que le producía al enfermo la devolución de su hija. Escenas tan tiernas como aquellas eran las únicas satisfacciones que le proporcionaba su oficio. Llegó el momento de las explicaciones. Señora Avellaneda, dijo el comisario, mi misión está cumplida. Le devuelvo a usted su hija y me retiro ya, si es que nada más tiene que pedirme. El digno funcionario miró a María y a su padre con tal expresión que la joven venció su timidez y gimiendo se arrojó sobre el lecho del enfermo, estrechando entre sus brazos la cadavérica cabeza de don Ricardo. Este sollozaba de felicidad al sentir el contacto de aquel ser querido, y todos los que presenciaban la escena sentíanse conmovidos, a excepción del secretario del jefe de policía, que presenciaba aquel acto con la indiferente frialdad de un autómata. Todo está bien, dijo el comisario con aire satisfecho, y ahora, con el permiso de ustedes, me retiro si es que no tienen que pedirme otro servicio. Don Ricardo hizo con la mano una señal para que el funcionario se acercara a su lecho, y allí fue a situarse aquel, seguido siempre de su apéndice, el secretario. Los dos amantes y la sirvienta comprendieron que su presencia podía ser molesta y se retiraron al fondo de la habitación, junto a la ventana, quedando envueltos en la penumbra que formaba la llama de una pequeña lámpara, batallando con las densas sombras, a las que sólo podía expulsar de un reducido espacio. Avellaneda contó al comisario todo cuanto acababa de saber por boca de Baselga. Los jesuitas conspiraban contra la libertad de su hija para apoderarse de sus millones y era preciso ponerla a salvo de tales asechanzas. Convenía, pues, casarla cuanto antes con el conde de Baselga, que la amaba, pero este acto no podía verificarse inmediatamente y él se sentía próximo a morir, inquietándole mucho la idea de que su hija iba a quedar sin el apoyo de un marido, por lo cual solicitaba el consejo del comisario. Este escuchaba con gran atención desde que oyó que los jesuitas estaban mezclados en el asunto. La monarquía de Luis Felipe, como nacida de una revolución, era muy poco afecta a la Compañía de Jesús. Y además, la prensa republicana hacía una continua campaña contra la orden, a la cual, no sin fundamento, atribuía la mayor parte de los males que afligían al país. Estaba, pues, interesado el comisario como agente del gobierno en combatir a aquella tenebrosa asociación que penetraba en todos los hogares y buscaba apoderarse de todas las fortunas. Y de aquí que prometiese a Avellaneda prestarle toda su ayuda. El enfermo, ante esta promesa, comenzó por pedirle le indicase qué es lo que podía hacer para asegurar la suerte de María mientras llegaba el momento de casarse.
Lo único que puede hacerse en esta ocasión, contestó el comisario, es que conste de un modo formal que usted da su consentimiento para que la señorita contraiga inmediatamente matrimonio. Si por desgracia muere usted, yo quedaré encargado de activar el matrimonio y de impedir que esos negros enemigos de su tranquilidad intenten algo contra su hija. Mi deber como funcionario consiste en oponerme a las tramas del jesuitismo, al que usted no debe temer estando en Francia. La compañía podrá tener gran poder en España, pero aquí nuestro gobierno le tiene declarada la guerra. Y crea usted que tendría un verdadero placer en que la policía tuviese que entender con alguno de sus individuos. Avellaneda admitió el consejo del comisario y éste despachó a su amanuense para que fuese en busca de un notario que vivía en el mismo distrito. Transcurrieron algunos minutos sin que nada viniera a turbar la calma que reinaba en aquella habitación. Los dos amantes, de pie junto a la ventana y velados por la sombra, se entregaban a una conversación sin fin. Y con ese egoísmo propio de enamorados, forjábanse los más hermosos ensueños, sin acordarse de que a pocos pasos de ellos se encontraba don Ricardo amenazado de muerte. Tomasa, sentada cerca de la pareja, los contemplaba con cariño y de vez en cuando acudía al cuidado del enfermo. Este gemía dolorosamente y el comisario estaba inmóvil en su silla, con ademán distraído y como repasando en su memoria los asuntos que le ocuparían al día siguiente. En esta situación se encontraban los cinco cuando sonó la campanilla de la escalera. ¡El notario! ¡Ya está ahí el notario!, dijo María con alegría infantil. ¿El notario?, murmuró el policía. No sé, pero me parece demasiado pronto. Sonaron pasos en la habitación vecina y un hombre entró sin que la densa sombra le permitiera ser reconocido. Cuando llegó al espacio iluminado, todos, a excepción del comisario, profirieron en una exclamación. Era el señor García. Este, por su parte, no se manifestó menos asombrado. Miró al comisario y palideció algo al fijarse en su fajín, signo de autoridad. Pero cuando su mirada, profundizando en las sombras, adivinó, a pesar de su miopía, a Baselga y su amada, de pie junto a la ventana, perdió aquella serenidad que le caracterizaba y quedó estupefacto. Con la rapidez del rayo pasó por su cerebro un torbellino de asombrados pensamientos. Ni remotamente podía habérsele ocurrido al entrar en aquella casa que iba a encontrar a María, a la que había dejado en el convento algunas horas antes. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo habían accedido las buenas madres del convento de Santa Isabel a soltar la rica presa que él les había entregado en nombre de la compañía? El asombro le quitaba aquella cínica audacia de jesuita que era su principal arma, y experimentaba una turbación sin límites. La voz débil de Avellaneda le sacó de su asombro. «Adelante, canalla», le gritó el enfermo. «Pasa adelante y sufre al ver que la maldad no ha triunfado y que todas las tramas acaban de ser desbaratadas. ¡Ah, miserable! ¿Qué sería de ti si yo pudiese saltar de este lecho?» Esta exclamación de Avellaneda fue acompañada del choque que produjo un vaso al estrellarse en el pavimento, a los mismos pies del jesuita. El enfermo, con mano débil, le había arrojado a la cabeza un vaso de medicamentos que tenía sobre la mesa de noche. Aquella agresión, último arranque del carácter de Avellaneda, tímido en la juventud y atrabiliario en la vejez, sacó a Baselga de la estupefacción en que estaba. Acordóse de lo mucho que María y él habían sufrido por culpa de aquel repugnante viejo. Sintióse dominado por su terrible cólera y avanzó precipitadamente y con la diestra levantada sobre el señor García.
Este no esperó la agresión, sabía bien de lo que era capaz aquel coloso, y con movimiento instintivo corrió hacia la puerta, no tan pronto que se librara de un puntapié que le hizo apresurar su marcha. El conde quiso ir aún en su seguimiento, pero el comisario, a quien tal escena había sacado de su impasibilidad, cerró el paso a aquel, y gracias a este auxilio el jesuita pudo salir de la casa sin otro detrimento que el dolor que sentía más abajo de la espalda, a causa de la furiosa patada de Baselga. Volvió a establecerse la calma en aquella habitación, pero el enfermo no recobró el estado de relativa tranquilidad que antes tenía. La ruda impresión que había experimentado con la presencia del señor García le produjo una agitación nerviosa que anunciaba la próxima aparición del delirio. Todos temían que éste sobreviniese antes de la llegada del notario y contaban los minutos ansiosamente examinando el estado del enfermo. Por fin llegó el depositario de la República y todavía hubo tiempo para que don Ricardo, con sano juicio, pudiese manifestar su voluntad de que María se casase con Baselga, nombrando tutor de la joven al comisario de policía que se prestó a ello. Después, mientras que el notario dictaba a su escribiente, cumpliendo las formalidades de la ley, el enfermo entraba en un furioso delirio, interrumpido por alaridos de dolor. El médico, que llegó poco después, limitóse a mover la cabeza con expresión fúnebre y dijo que allí nada le quedaba que hacer. A las 2 de la mañana, don Ricardo Avellaneda exhaló el último suspiro. María y su amante presenciaron su agonía y hasta muy entrado el día estuvieron velando el cadáver. Era la primera noche que pasaban completamente juntos los dos amantes. La felicidad se mostraba a Baselga bajo una forma fúnebre. Capítulo 19. El fin de un jesuita. Eran las 11 de la noche y desde las 8 que el señor García, sentado en un sillón del despacho del padre Fabián, esperaba pacientemente la llegada de éste. El cerebro del viejo devoto era un hervidero de pensamientos. La derrota que acababa de sufrir, aquel rápido desmoronamiento de la obra construida a costa de largos años y de inagotable paciencia, le producía una cólera sorda que se traslucía con gruñidos sordos y nerviosos estremecimientos. La catástrofe la había sorprendido en los momentos en que más victorioso se creía, y esto aumentaba aún más su pesadumbre. Lo que más le aterraba era lo que pudiera decirle el padre Fabián al saber todo lo ocurrido. Conocía muy bien a su superior y adivinaba cuán terrible iba a ser la explosión de su cólera. Poseído de mortal angustia, el viejo deseaba salir cuanto antes de la cruel incertidumbre y esperaba ansioso la llegada del jesuita, pero al mismo tiempo temblaba siempre que algún ruido exterior le hacía creer en la proximidad del padre Fabián. Cuando cerca ya de medianoche sonó un gran estrépito en la habitación cercana al despacho y se oyó la voz colérica del padre Fabián riñendo con destempladas palabras a unos de sus fámulos, el viejo púsose en pie y, bajando la cabeza con expresión humilde, aguardó temblando. Entró el jesuita con precipitado paso, abarcó con una terrible mirada la encorvada figura de su agente y después arrojó sobre un sofá su sombrero de teja y la hopalanda de seda que llevaba sobre la sotana. El silencio que reinó durante algunos minutos producía más impresión en el viejo que los más furiosos insultos. El señor García comprendía que aquel silencio anunciaba para él algo más terrible que un tropel de iracundas acusaciones.
El padre Fabián dio varios paseos a lo largo de la habitación con el rostro congestionado y respirando con cierta dificultad. Y por fin tomó asiento frente al viejo, que seguía de pie en actitud humilde. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde las 8, reverendo padre. El jesuita volvió a quedar silencioso y el señor García creyó que debía aprovechar la pausa para darle cuenta de lo ocurrido. Reverendo padre, tengo que manifestaros que no sigáis. Estoy enterado perfectamente de cuanto ha ocurrido en casa de Avellaneda. Sois un miserable, un canalla, un imbécil. Pues con vuestra torpeza no solo habéis impedido que adquiriese 15 millones la compañía, sino que la acabáis de poner en peligro. El señor García no intentó defenderse y sufrió impávido ludas las injurias de su superior. A no ser por mí, que he sabido a tiempo, antes que vos mismo, lo ocurrido en casa de Avellaneda y la intervención que la policía tomaba en el asunto, a estas horas el suceso sería público y mañana esa maldita prensa liberal relataría en todos los tonos que los jesuitas habían arrebatado a una joven del hogar paterno para encerrarla en un convento y apoderarse de sus millones. Gracias a mi actividad y a las grandes relaciones de la orden, se ha podido echar tierra al asunto, evitar a nuestros eternos enemigos la satisfacción que les hubiese producido el resultado de vuestra torpeza. El viejo seguía confuso y cariacontecido, oyendo la filípica de su superior. Esta es la portentosa habilidad que poseéis para arreglar los negocios que se os encomiendan. Reverendo padre, os juro que yo no soy culpable. He llevado el negocio tan bien como he podido, y a no ser por la fatalidad que se ha cruzado en mi marcha. ¿Habláis de la fatalidad?, le interrumpió furioso el jesuita. ¿Qué tiene que ver la fatalidad con esto? Vuestra torpeza es la culpable y nadie más. Yo no puedo explicarme, reverendo padre, el mal éxito de esta operación. Cuando todo estaba ya seguro, la niña en el convento y el novio en la cárcel, llego a la casa y me veo a los dos amantes en amorosa plática y a un comisario de policía junto al lecho. Esto, por lo repentino e inesperado, parece obra del diablo. Dígame, vuestra reverencia, que como de costumbre estará mejor enterado, ¿quién ha deshecho tan rápidamente toda mi obra? Tengo un deseo rabioso de saberlo, y horas enteras he permanecido aquí, buscando en mi imaginación al verdadero autor de tal prodigio. ¡Ah, repugnante imbécil! ¿De qué os sirve tener ojos si no veis a los que están a vuestro lado? ¿Y por qué pasáis por listos si no conocéis a las personas que os rodean? La criada del señor Avellaneda, esa mujer ruda y zafia, según mis informes, es la que se ha burlado de la orden, deshaciendo toda la trama. Ha sido Tomasa. No puedo creerlo, reverendo padre. Siempre seréis un necio confiado. Ya sabéis que dentro de la casa tenemos muy buenos espías, cuyos informes no mienten. Esa Tomasa ha sido, y vos, obrando como un hombre hábil y como buen miembro de la orden, debíais haber comenzado por haceros dueño absoluto de su voluntad. Lo era, reverendo padre. Tomasa me quería y hacía caso de todos mis consejos. Vuestra fatuidad os hacía creer que erais dueño de una voluntad sobre la que no tenéis ningún ascendiente. En la compañía ya sabéis que nadie se considera dueño de otro hasta que ha anulado su voluntad, de modo que puede convertirlo en un cadáver automático. El señor García quedó anonadado por tal lección, pero con el afán de congraciarse con su superior,
dijo con acento de confianza. Todavía no se ha perdido todo, pues aún vive la hija de Avellaneda, y de la voluntad de ésta sí que soy dueño absoluto. Ved si no con qué facilidad la conduje al convento. Es tarde ya. Ahora nada podéis, pues la proximidad de su amante ha disipado sus aficiones a la vida monástica. Aún puede hacerse algo. Quitemos de en medio a Baselga. Métalo vuestra paternidad otra vez en la cárcel. No puede ser. El conde tiene amigos que le protegen, y su inocencia ha quedado en claro, y otra queja por conspirador no surtiría ningún efecto. Pues entonces, dijo el vejete levantando audazmente la cabeza y sonriendo con expresión satánica, anulémoslo. Ya sabe vuestra paternidad que no nos faltan medios para librarnos de un hombre. Eso en esta ocasión sería la mayor de las imbecilidades. La autoridad está advertida. Gracias a vuestra torpeza, conoce el interés que nos impulsa en nuestras relaciones con la señorita Avellaneda. Y la menor desgracia que ocurriera al conde de Baselga haría caer sobre nuestra cabeza una tremenda responsabilidad. El señor García reconoció la verdad de tales observaciones y murmuró con desaliento. Es verdad. Forzosamente hay que respetar a ese conde, que va a hacerse dueño de una fortuna que era ya nuestra. Pronto será esposo de esa joven. Según los informes que acabo de recibir, Avellaneda está ya en la agonía, pero antes ha dado de un modo solemne y ante notario su consentimiento para que María contraiga matrimonio con Baselga lo antes posible. Esta noticia no sorprendía al vejete, pero le producía una diabólica irritación. ¡Oh, rabia! Ver cómo aquel conde hambriento se hacía dueño de los 15 millones que él consideraba ya como de la compañía, y no poder evitar aquello que él tenía como un escandaloso robo. Su derrota era completa, y el mísero agente de la compañía comprendía que ésta tenía motivo sobrado para castigarle cruelmente. Él, en lugar del padre Fabián, se hubiera ensañado con el ejecutor torpe que comprometía a la orden y perdía una cantidad enorme cuando ya la conceptuaba segura. Pero a pesar de este convencimiento, el señor García instintivamente buscó el mejor medio de excusarse y dijo con humildad: reconozco, reverendo padre, que he sido un miserable y que merezco ser castigado, pero no me negaréis que mi plan estaba bien urdido y que su ruina solo ha motivado por esa Tomasa, que equivale a un pequeño detalle descuidado. En los trabajos que lleva a cabo un buen jesuita, no hay detalle grande ni pequeño que merezca ser mirado con desprecio. Hicisteis caso omiso de esa sirvienta. Creísteis en vuestra estúpida confianza que no merecía ninguna atención. Y por ahí ha venido la muerte del negocio. Reverendo padre, yo era dueño de la voluntad de María y creía con sobrado fundamento que esto resultaba suficiente. Pues creíais mal. No basta apoderarse de una persona, es preciso hacer el vacío a su alrededor, impidiéndola todo contacto con seres que puedan oponerse a nuestra voluntad. No estando seguro de la adhesión incondicional de esa doméstica, debíais haber buscado un medio para anularla, sacándola de la esfera donde podía hacernos daño. ¿Y el medio, reverendo padre? ¿Dónde encontrarlo? En cualquier pretexto. Veo que sois aún más torpe de lo que yo creía. Cualquier medio era bueno para llegar a nuestro fin. No era necesario que por medio de hábiles murmuraciones lograseis que riñese con su señor y abandonase la casa. Pues bastaba con que, por ejemplo, la hubieseis hecho pasar por loca. Ya sabéis que a nuestro lado tenemos médicos hábiles,
capaces de certificar la locura del ser más cuerdo y meterlo en un manicomio. Esto es lo que yo hubiese hecho, a no ser por vuestra estúpida confianza, que me aseguraba la fidelidad de esa criada. El señor García quedó anonadado por esta lección de su maestro y permaneció silencioso, mientras que el padre Fabián le contemplaba con ojos de furor. Bien comprenderéis, continuó el superior, que después de este fracaso que ha comprometido gravemente nuestro prestigio, la compañía no puede permanecer indiferente ni dejar de castigar a la gente inecto, indigno, por 1000 conceptos, para que siga figurando en un santo ejército que marcha a la conquista del mundo. Sois un soldado cobarde, y Jesús, nuestro general, no os puede perdonar. ¿Lo creéis así? Sí, reverendo padre. ¿No os parecerá muy terrible nuestro castigo? No, he faltado y comprendo que la disciplina de la orden en la que se basan todos nuestros triunfos no podría subsistir si se tratara con dulzura a los que delinquen. Castigad con dureza, reverendo padre. Yo en vuestro lugar haría lo mismo. Muy bien. Celebro que habléis de un modo tan razonable. Ved vuestro castigo. Desde este instante dejáis de pertenecer a la compañía de Jesús. Todos vuestros votos quedan anulados y la orden no se acordará ya más de que os tuvo en su seno. El señor García experimentó la misma impresión que si el techo hubiese caído sobre su cabeza. Él esperaba ser sentenciado a terribles castigos personales y se proponía sufrirlos con calma. Aguardaba humillaciones sin cuento y ser despojado de aquella agradable consideración que gozaba en la orden. Pero ser arrojado de ésta, perder su calidad de miembro de la compañía de Jesús, era un castigo terrible que nunca había imaginado llegase a merecer. Para el hombre, que desde su juventud pertenecía a la misteriosa y gigantesca institución y la amaba hasta el punto de identificarse con ella, considerándola su única familia, verse forzado a abandonarla era el peor de los tormentos. Sin su calidad de jesuita, el señor García era un pobre diablo, un nadie, incapaz de merecer el menor respeto, mientras que unido a la compañía sentía orgullo al considerarse una ruedecilla de la gran máquina que batía en brecha al progreso, un menudo tentáculo de la gigantesca araña negra que se proponía abarcar todo el mundo entre sus patas. Además, dedicado toda su vida a los negocios de la compañía, no había tenido motivo de aprender una profesión con que ganarse la subsistencia. Y ahora, a la vejez, cuando estaba inútil para el trabajo y carecía de dinero, pues la compañía había atendido hasta entonces todas sus necesidades, ésta lo arrojaba para que muriera en medio de la calle roído por el hambre y los remordimientos. El señor García temblaba como un reo a quien acaban de leer la sentencia de muerte. La humillación que le causaba el perder su importancia de societario de Jesús y el miedo que le producía un porvenir de miseria sin cuenta, le conmovían profundamente, desvaneciendo aquella audacia que hasta poco antes le caracterizaba. No era posible que él pudiese resistir tan cruel golpe, y por esto cayó de rodillas a los pies de su superior, derramando lágrimas como un niño. «Reverendo padre», gimió, «yo no puedo resistir un castigo tan terrible. Mandadme que me mate y os obedeceré. Sentenciadme a las más terribles penas. Hacedme sufrir las mayores humillaciones y que sea el último criado de vuestros fábulos. Todo lo arrastraré pacientemente, pero no me arrojéis de la orden, que es para mí más que mi propia madre.
Compasión, reverendo padre, compasión para este desgraciado. Y el miserable viejo abrazaba las piernas de su superior con ademán desesperado, bañando su sotana con lágrimas. Padre Fabián permanecía insensible y hacía esfuerzos por repeler al suplicante viejo. Inútil es cuanto digáis, dijo el jesuita, pues la compañía piensa bien las cosas antes de decidirse y está resuelta a sostener el castigo que os impone. Hemos terminado, pues, y debéis, por tanto, daros por arrojado de la orden. Señor García, siempre arrodillado, pugnó por abrazar las piernas que se le escapaban y conteniendo sus sollozos fue a hablar. Pero en el mismo instante recibió en el rostro un vigoroso puntapié del padre Fabián que le hizo caer al suelo. Era un arranque característico del jesuita que había sido antes soldado. El reverendo padre estaba furioso. Señor García, dijo con una frialdad terrible, me estáis molestando con esa mojiganga insubstancial. La compañía no os quiere ya y os envía a que acabéis vuestra vida en el arroyo como un perro viejo y sarnoso. Salid al momento, si no queréis que a patadas os ponga en la puerta. El viejo se levantó penosamente del suelo limpiándose la sangre que corría por su rostro a causa del golpe recibido. Sabía perfectamente que aquel gigante con sotana era capaz de todo. Con paso lento se dirigió a la puerta y todavía al llegar a ésta volvióse coja. Ademán suplicante. Y todavía al llegar a ésta volvióse con ademán suplicante. ¡Salid!, gritó el superior, y olvidaos para siempre de mí. Yo por mi parte me guardaré en adelante de salir responsable ante el general de Roma de imbéciles como vos. El viejo salió del despacho, arrojado de la compañía, abandonado para siempre. No, él no podía sobrevivir a tan gran desgracia. Ya buscaría el medio de librarse de tal humillación antes que la miseria lo atormentase. Había sido vencido, pero sabría caer con grandeza. En la madrugada del día siguiente, los guardias municipales situados en las inmediaciones del Puente de las Artes vieron caer un hombre en el Sena, reaparecer por 2 veces sobre las negruzcas aguas y hundirse por fin definitivamente. A las 10 de la mañana, los dependientes del municipio, con la habilidad propia de los que diariamente tenían que entender en sucesos iguales, habían pescado el cadáver. A los pocos minutos era expuesto este sucio e hinchado en el depósito de la morgue, y antes del mediodía constaba en el registro de la policía que la noche anterior, y a juzgar por los documentos que se habían encontrado sobre el interfecto, se había suicidado arrojándose al Sena un español de edad avanzada llamado José García y domiciliado en la calle de los Santos Padres. Suceso fue este que no llegó a preocupar a media docena de parisienses, ni mereció de los periódicos otra cosa que una noticia de 2 líneas. La compañía de Jesús se había librado de un inválido que le estorbaba. Aquí terminamos la segunda parte de la novela La araña negra, del libro 2, mejor dicho, e inmediatamente comenzamos la narración del libro 3. Gracias. Cuarta parte, el capitán Álvarez. Primero, un aspirante a héroe. El 20 de septiembre de 1852 fue admitido en la Academia Militar de Toledo un muchachote de 16 años, de rostro franco y ademán altivo, que como detalle típico tenía entre las 2 cejas esa arruga vertical que delata un carácter tenaz e inquebrantable hasta llegar a la testarudez. Los alumnos de la academia miraron al recién llegado con hostil curiosidad propia del caso,
y los más antiguos comenzaron a pensar en las rudas pruebas porque había que hacer pasar al novato. Pronto les ahorró este trabajo el cadete Esteban Álvarez, que así se llamaba el muchacho, pues al enterarse de lo que proyectaban sus nuevos compañeros, púsose fosco y tirando del sable dio una buena paliza a dos de los matoncillos que capitaneaban aquella hostil manifestación contra él. Este arranque no solo le libró de los malos tratamientos que a guisa de iniciación le esperaban, sino que le dio un gran prestigio entre aquella turba juvenil que adoraba la fuerza y la energía con loco entusiasmo. El neófito no fue ya considerado como apóstol, el nombre que recibían los novatos, sino que de un salto se colocó entre los más guapos del colegio. El cadete Esteban Álvarez podía ser considerado como un buen muchacho. Su padre era un antiguo coronel que había comenzado su carrera en el Perú, batiéndose a las órdenes del general Valdés contra los americanos que deseaban librarse del yugo de España. Había tenido por compañero en las guerras de América, cuando no era más que teniente, a un joven comandante llamado Baldomero Espartero, sin llegar nunca a descubrir en su amigo ningún rasgo que le anunciase el brillante porvenir que le estaba reservado. Cuando volvió a España en 1825, el gobierno absolutista de Fernando VII, después de someterlo a denigrantes purificaciones, le envió de cuartel a Valencia, vigilado de cerca por la policía de los realistas. El militar no se quejó. Iguales muestras de agradecimiento recibían de la patria todos los héroes que volvían a ella después de haber estado luchando durante años enteros en lejanas tierras por conservarlas sus posesiones. Aquellos militares combatiendo a los americanos se habían contaminado de sus ideas republicanas y al gobierno absoluto le convenía tener bajo una estrecha vigilancia a tan peligrosos huéspedes. La guerra carlista y el renacimiento del Partido Liberal vino a sacar de su existencia aislada al capitán don José Álvarez, quien peleó en el norte con gran denuedo a las órdenes de su antiguo camarada Espartero, convertido ya en célebre general, encontrándose, al ajustarse el convenio de Vergara, con las charreteras de coronel. El antiguo héroe de América podía haber hecho una brillante carrera aprovechándose de la amistad de Espartero, que ocupaba la regencia y estaba en el apogeo de su gloria. Pero era hombre poco aficionado a adular a los poderosos y el duque de la Victoria estaba demasiado preocupado por sus asuntos políticos para acordarse del coronel Álvarez y dignarse darle lo que éste no se atrevía a pedirle. Algunas veces el caudillo de Luchana, soldado hasta la médula de los huesos, cuando estaba en la intimidad con sus allegados y recordaba las hazañas de su vida pasada, así como sus mejores compañeros, nombraba al coronel Álvarez y decía con acento de convicción: es un hombre que vale la pena, y como amigo no hay que pedirle más. En los Andes se batía como un león y en el norte ha hecho verdaderas heroicidades. No digo que tenga una gran inteligencia militar, pero es un soldado de buena madera. Y pocos saben, como él, meter un regimiento en el punto de mayor compromiso. Ahora creo que vive en Valencia desde que terminó la guerra. Se casó en Pamplona en una tregua de la campaña y casi estoy por asegurar que ha tenido un hijo. Lástima grande que viva arrinconado en una provincia. Le escribiré mañana, así que tenga un rato libre y haré por él lo que se merece. Esta promesa la hizo Espartero varias veces, pero agobiado por las apremiantes ocupaciones de su alto cargo, antes fue derribado de la regencia por la coalición de moderados y progresistas, que pudo escribir a su antiguo camarada y sacarlo de la oscuridad en que vivía. El coronel Álvarez se había establecido en Valencia con su esposa, una navarra varonil que, a pesar de pertenecer a una de las principales familias de Pamplona, no había tenido miedo de seguirle en muchas de las expediciones militares, marchando a la cola del regimiento,
unas veces montada en una mula y otras en el carro de los equipajes. Cuando al año de matrimonio tuvo un hijo, la enérgica señora se conformó con cierto pesar a no seguir al regimiento en sus atrevidas marchas. Pero el coronel no pudo impedir que se estableciera en un pueblo situado en el centro del teatro de la guerra y que estaba contiguo, amenazado por los carlistas. La fiel esposa despreciaba todos los peligros con tal de vivir en un punto que frecuentemente visitaba, aunque de paso la columna donde figuraba su marido. En aquel pueblecito de la sierra cubierto por la nieve durante 8 meses del año, y oyendo con gran frecuencia el estruendo de los combates que entre cristianos y carlistas se entablaban casi a la vista, fue creciendo el pequeño Esteban. El olor de la pólvora, los arreos militares y las costumbres reguladas por una severa ordenanza fue lo primero que conoció el pequeñuelo al darse cuenta de su existencia. De su infancia pasada en aquella reducida población, lo que más grabado quedó en su infantil memoria, hasta el punto de recordarlo muchos años después, fue las apariciones de su padre, que entraba en la población imponente y magnífico montado en su caballo y seguido de su regimiento, que cubierto de polvo y sudoroso, marchaba al compás de los redobles de tambor y las aventuras de cierta noche oscura y tormentosa en que un batallón carlista entró por sorpresa en la población y él, descalzo y semidesnudo en los brazos de su madre, fue conducido al fuerte mientras que oía con curioso terror los gritos y las descargas que estallaban allá abajo en las tortuosas calles. El pequeño Esteban, nacido entre el fragor de la guerra, educado en ella e hijo de un valiente oficial y de una mujer enérgica, necesariamente había de tener gran afición a la vida militar. En Valencia, viviendo en plena tranquilidad, el muchacho pensaba con cierta envidia en la vida de agitaciones y sobresaltos que había tenido en Navarra, y como nacido entre los horrores de la guerra, creía que ésta era el estado normal de la sociedad, y que la paz resultaba una monstruosidad digna de ser deshecha inmediatamente para que el mundo recobrase su equilibrio. Nada hicieron sus padres para desviar las bélicas aficiones del muchacho, y antes bien, las fomentaron. El coronel no creía que la profesión militar era gran cosa. Antes bien, se sentía predispuesto en todas ocasiones a echar pestes contra ella. Pero qué diablo. Su hijo había de ser algo en el mundo, y al escoger una profesión más le enorgullecía que pensase en ser militar que en ser cura. En cuanto a la madre, experimentaba ese irreflexivo entusiasmo que sienten la mayoría de las mujeres por los colorines militares. Y ya que el padre, por su torpeza, no había hecho gran carrera, soñaba en que algún día su hijo ceñiría la faja de general. El muchacho prometía ser un héroe, pues en punto a atrevido y a genio irascible, llevaba gran ventaja a todos los de su edad. Cada mes la arrojaban de la escuela por revolver a alumnos y pasantes, y rara era la semana que el coronel no tenía que intervenir en alguna travesura grave de aquel angelito que tenía en el puño a todos los muchachos del barrio y que contaba ya por docenas las víctimas de sus pedradas y sus palos. A los 10 años era un grandullón que se confundía con los muchachos de 15 y apenas violentando la severa consigna dictada por su padre, salía a la calle. Los perros y los gatos de la vecindad huían despavoridos como un tropel de herejes al ver un sanguinario inquisidor. En punto a estudiar no se distinguía tanto. Tenía muy buen ingenio, aprendía las cosas con pasmosa facilidad cuando él quería. Pero era preciso confesar que quería muy pocas veces, pues a los 10 años leía de un modo lastimoso y trazaba unos palotes inverosímiles. El coronel no se disgustaba y miraba a su hijo con la complacencia del artista que contempla en su obra el indeleble sello de su carácter. También había sido así y no perdió por ello gran cosa, pues para ser soldado lo necesario es tener muy buenos puños y mucho coraje.
No hay que asustarse, Balbina, terminaba diciendo el coronel, siempre que trataba la cuestión. El que el chico sea un bruto no impedirá el día de mañana que llegue muy alto, si es que tiene corazón y le ayuda un poco la suerte. Por si no lo crees, ahí tienes a Espartero, que cuando vino al Perú lo acababan de suspender en los exámenes de ingreso para la Escuela de Estado Mayor. Baldomero no sabe gran cosa, y sin embargo, regente del reino ha sido y capitán general. Y duque. Lo tienes hoy como duque. Estos razonamientos eran más que suficientes para convencer a doña Balbina, y de aquí que el muchacho siguiese tan cerril y atrevido, olvidando las lecciones para ir a capitanear las pedradas en el río o a apalear gatos por toda la ciudad. Lo que los padres no querían tomarse la molestia de hacerlo, lograban las aficiones militares que sentía el muchacho. A los 12 años, Esteban comenzó a escaparse con menos frecuencia de su casa y cobró gran afición a encerrarse en un cuartucho donde su padre había amontonado unas cuantas docenas de volúmenes que la humedad, por un lado, y los ratones por otro, habían comenzado a destruir. Aquellos libros los tenía el coronel por casualidad, pues no era hombre capaz de dedicar un céntimo a la lectura, que al fin, según sus propias palabras, solo le había de enseñar cosas que no le importaban. Habíalos heredado de un comandante compañero suyo, a quien los soldados llamaban el coplero, y que era muy respetado a causa de su afición al estudio y del gran bagaje de libros que constituía todo su ajuar. Una bala carlista dio fin a su vida e impidió que fuese terminado un drama romántico del que sus compañeros del regimiento esperaban un triunfo que los honrase a todos. Aquellos libros constituían la más grata diversión del travieso Esteban, que pasaba horas hojeándolos sin fijarse gran cosa en el texto y en busca siempre de las defectuosas láminas en acero, que a él le parecían brillantes reproducciones del natural. Qué profunda impresión causaban en el joven aquellas láminas que ponían ante sus ojos los más célebres combates del mundo. Entusiasmabas Esteban con aquellos grupos de hombres siempre en actividad fiera y con las armas en alto, dispuestos a exterminarse, los cuales representaban la guerra en las diversas épocas de la historia. Primero, griegos y persas, romanos y cartagineses, Escipión y Aníbal, después la Edad Media, con todo su arsenal de fantásticas armaduras y descomunales mandobles, el Cid, con sus proezas legendarias y los reyes haciéndose la guerra por mero capricho. A continuación, los regimientos, sustituyendo las armas blancas por las de fuego y resolviendo los combates a cañonazos y por cargas de caballería. Los tercios españoles, los generales de Felipe II, las compañías de Gustavo Adolfo y las locas aventuras de Carlos XII. Y últimamente, las guerras de la República Francesa, la marsellesa coreada por el rugir de 1000 bocas de fuego y el griterío de las cargas a la bayoneta, bélica y gigantesca estrofa que tenía por estribillo la aparición del dios de la naturaleza y la ambición, que se llamaba Bonaparte. Todo este mundo de luchas, de victorias y de derrotas pasaba en forma de defectuosos pero animados cuadros ante los ojos del muchacho, que rugía de entusiasmo al contemplar cualquiera de aquellos caudillos con la espada desnuda y centelleante, arrojándose sobre las compactas masas de enemigos. La continua contemplación de tales episodios despertó en el ánimo del muchacho el deseo de conocer más detalladamente los hechos y los personajes que representaban aquellas láminas. Y aunque la lectura le producía mareos y una atención demasiado sostenida, le amenazaba con congestiones hijas de su sanguínea complexión. Se determinó a abandonar las láminas por el texto
y aunque saltando páginas y leyendo a medias los párrafos, comenzó a entablar conocimiento con los héroes que figuraban en los dibujos y especialmente con aquel Alejandro y aquel Napoleón, cuyos nombres surgían a cada instante ante sus ojos. ¡Qué lectura tan hermosa! ¡Cómo seducía el belicoso ánimo del muchacho! ¡Qué gran cosa era la guerra! Esteban, interesándose cada vez más por ella, por aquella lectura, iba conociendo lo que la guerra había sido en todos los tiempos y envidiaba el hermoso papel que habían desempeñado en todas épocas los grandes capitanes. Ahora más que nunca se sentía inclinado a la profesión militar, y cuando interrumpiendo la lectura quedaba pensativo, en vez de correr a la calle como en otros tiempos lo hacía al menor descuido de sus padres, se entregaba ahora a risueñas ilusiones y se imaginaba llegar a ser en el porvenir un Alejandro, conquistando reinos ignorados como la Persia y la India, un Washington salvando a su patria o un Bonaparte, convirtiendo todas las naciones de Europa en provincias de su imperio. Pero conforme Esteban se aficionaba a la lectura, devorando los libros del difunto comandante, convencíase con dolor de que para ser un gran caudillo no era suficiente, según decía su padre, ser muy valiente y tener buenos puños, sino que era necesario adquirir gran caudal de ciencia y ser tan sabio como heroico. Aquello de que Alejandro, por más que de las campañas persas se cuidaba de proteger a su maestro, un tal Aristóteles, proporcionándole los medios para que catalogase y describiese todos los animales de la tierra, y de que el general Bonaparte, cuando iba con rumbo a Egipto a bordo de El Oriente, atendía con más interés a las discusiones de Monje Berthollet y otros sabios sobre ciencias exactas y metafísicas que a las indicaciones de su Estado Mayor acerca de la próxima guerra, producía gran confusión en el muchacho que hasta entonces no había creído que la ciencia tuviese la menor relación con las armas. Además, aquellos libros le hablaban de una porción de conocimientos científicos, indispensables para ser un buen caudillo, y esto acabó de moverle a desechar sus antiguos instintos y dedicarse al estudio con una tenacidad verdaderamente heroica. Al principio su carácter independiente, inquieto y revoltoso se sublevó contra aquel régimen de recogimiento que contrastaba con la anterior vida. Pero Esteban era inquebrantable en sus resoluciones y consiguió vencer a la pereza y la ignorancia. El coronel Álvarez estaba asombrado del cambio radical experimentado por su hijo y hasta llegaba a temer, en vista de su afición al estudio, que se olvidase de sus inclinaciones militares y se decidiese por una carrera científica. Todo había cambiado en la vida de Esteban, hasta el carácter. En adelante, las largas horas pasadas ante los libros le robaron sus aficiones al bullicio y al escándalo, y se hizo reflexivo y grave hasta el punto de ruborizarse cuando recordaba sus hazañas de poco tiempo antes. El padre, tan ignorante y rudo como siempre, admirábase ante los conocimientos científicos que rápidamente adquiría su hijo y lo creía un pozo de ciencia, complaciéndose en hablar de él con admiración ante unos cuantos veteranos que eran sus amigos íntimos. El bueno del coronel no dudaba que su hijo llegaría muy alto y hasta pensaba en que su amigo Espartero, de allí a algunos años, tendría un rival capaz de oscurecerle con el brillo de su gloria. A los 16 años el coronel Álvarez envió a su hijo al Colegio Militar de Toledo, que según él era una empolladora de héroes que se quedaban a la mitad del camino. Su hijo sería de los que llegarían a la cumbre, solo con que le ayudara un poco la fortuna. Cuando Esteban marchó a Toledo a formalizar sus estudios, era un verdadero aspirante a héroe. La sed de gloria turbaba su existencia y soñaba de continuo con ser un día un genio de la guerra, del que dependiese la suerte de su patria. Sus ideas habían sido transformadas por el estudio.
Aquellas campañas de la República Francesa, donde los soldados descalzos, harapientos y roídos por el hambre, vencían a la coalición de todos los tiranos, le producía más admiración que las teatrales victorias de Napoleón, con sus ejércitos disciplinados y disponiendo de grandes medios para hacer la guerra. El ser soldado de una causa tan grande como la libertad le entusiasmaba más que el ser soldado por oficio o por placer, y por ello prefería a Washington a Alejandro y Hoche a Bonaparte. La primera vez que oyó la Marsellesa, aquel himno tantas veces mencionado en las guerras de la República, se conmovió profundamente hasta el punto de derramar lágrimas. Las sombras de Marceau y de Hoche, de Latour, de Aubergé, de Kleber y de Desailles desfilaron ante su imaginación envueltas en el brillante ropaje de las heroicas y rítmicas estrofas, y casi se sintió tentado de saludar con la misma veneración con que se descubre el recluta ante el general que le ha conducido a la victoria. No pasaron desapercibidos para su padre estos detalles, y los lamentó con todo su corazón. Cuando en mi juventud, decía a su esposa, hacía yo la guerra en el Perú, también tuve algo de republicano, y por eso me vi tratado tan mal al volver a España. No son las ideas republicanas la mejor recomendación para hacer carrera en el ejército, pero más le quiero así que no carlista. Pero más le quiero así que no carlista. Al fin, no desmiente la sangre. Con tal bagaje de ideas y ensueños fue Esteban a hacer su aprendizaje militar, y ya vimos cómo al entrar en el colegio demostró que sus aficiones al estudio no habían amenguado la energía de su carácter, ni enmohecido sus puños. Capítulo 2. Álvarez y su asistente. En 1856 recibió el alférez Álvarez su bautismo de sangre. Recién salido del colegio, acababa de incorporarse a un regimiento de guarnición en Madrid, cuando a O'Donnell se le ocurrió dar fin al famoso bienio progresista, nacido del alzamiento de Vicálvaro, llevando a cabo el golpe de Estado que equivalía a una repugnante traición contra su compañero Espartero. La milicia nacional, mandada por Sixto Cámara y otros revolucionarios, resistió valerosamente aquella violación de las leyes que O'Donnell llevara a cabo, pero una vez más venció la fuerza al derecho y la legalidad cayó al suelo herida por la espada de un ambicioso. El alférez Álvarez se batió como un valiente en la plazuela de Santo Domingo. Al comenzar el combate, el joven tenía sus dudas y hacía depender su conducta de la actitud que tomase Espartero. Si el antiguo amigo de su padre se decidía en favor de la causa popular y echaba su espada en la balanza de la revolución, él iría a ponerse al lado de los bravos milicianos, aun conociendo que comprometía su porvenir. Pero el duque de la Victoria permaneció quieto, negándose a auxiliar a los que combatían en nombre de la Constitución violada, y el alférez, acallando los impulsos de su corazón que le empujaban hacia los insurrectos, permaneció fiel a la ordenanza y se batió tan bien como el primero en defensa de una causa que odiaba. Una bala le produjo un ligero rasguño y esto bastó para que el gobierno de O'Donnell, interesado en crearse simpatías en el ejército y que derramaba los ascensos con prodigalidad, le diese el grado de teniente. Desde 1856 Álvarez arrastró esa vida sedentaria y monótona, propia de los soldados en tiempo de paz. Trasladado de una a otra guarnición, fue corriendo media España. Y los socios de esa vida insustancial y lánguida que se arrastra en las pequeñas guarniciones, los empleó dedicándose al estudio y poniendo a contribución cuantas bibliotecas encontraba.
De este modo fue Álvarez adquiriendo una vasta ilustración y pronto pudo pasar como muy versado, no solo en materias militares, sino literarias y científicas. En el regimiento le consideraban como un oráculo y todos los oficiales reconocían la justicia con que sus compañeros de la Academia de Toledo, que muchas veces sustituían los apellidos por chuscos motes, le habían puesto el apodo de Séneca. Álvarez era un buen oficial que cumplía todos sus deberes con exactitud solemne y esto, unido a su ilustración, le hacía ser apreciado por sus superiores y sus iguales, y le valía que en el cuarto de banderas reinase un profundo silencio, siempre que él abría la boca para dictaminar sobre alguna cuestión. El coronel, antiguo soldado que apenas sabía leer, pero que tenía sus pretensiones de elocuencia, le hacía corregir sus arengas conmemorativas antes de insertarlas en la orden del día. En las conferencias de oficiales deslumbraba con sus disertaciones y no había alférez que dejase de presentarle, solicitando una concienzuda corrección, los versos escritos en honor de alguna romántica novia. El teniente Álvarez era, en una palabra, el hombre importante del regimiento, el genio cuya gloria se encargaban de pregonar todos, desde el coronel al último corneta. Pero tan inmensa popularidad no satisfacía al agraciado ni lograba impedir que a menudo se entregase a sus ensueños ambiciosos. Los galones de teniente le desesperaban. La paz le producía náuseas y casi se sentía próximo a llorar de rabia cada vez que pensaba que a fines del pasado siglo había en Francia generales de su misma edad que se hacían inmortales. Al enviar el gobierno la expedición a Conchinchina, solicitó el teniente formar parte de ella con el deseo de adquirir gloria en tan lejanas tierras, pero su proposición fue desatendida, lo que le produjo hondo despecho. La fortuna, aquella deidad tan ensalzada por su padre, le volvía la espalda, y él, tan ansioso de gloria y tan dispuesto a realizar las mayores heroicidades, veíase obligado a vegetar en una guarnición, olvidado, casi embrutecido, y teniendo por único consuelo la mezquina popularidad que gozaba en su regimiento. Cuando más agitado estaba por sus decepciones, recibió la noticia del fallecimiento de su padre, a consecuencia de lesiones internas producidas por una bala que los cirujanos del Perú no supieron extraerle. Esta noticia aumentó aún más la tristeza del joven militar, que cuando soñaba en un porvenir glorioso, colocaba siempre en primer término a su padre, conmovido por la alegría, y lloraba como un niño al ver a su descendiente elevado a los primeros puestos del Estado. ¡Oh, maldita imaginación! Ilusiones engañosas. Él nunca llegaría a hacer nada, y gracias si al retirarse podía alcanzar, como su padre, el empleo de coronel. Además, aun cuando sus sueños se realizasen, Esteban no se consideraría feliz, pues le faltaría la inmensa satisfacción producida por la alegría de su padre. Doña Balbina, que vivía en Valencia únicamente por el cariño que a dicha ciudad tenía su esposo, al morir éste trasladóse a Burgos, donde su hijo estaba de guarnición, complaciéndose en hacer la misma existencia nómada que en su juventud, aunque sin el aliciente para ella de las aventuras y terribles incidentes de la guerra. Transcurrieron 3 años de este modo viviendo Esteban con su madre y ejerciendo esta tal superioridad sobre las esposas de todos los militares como su hijo en el regimiento. La viuda del coronel Álvarez hablaba con los oficiales viejos de las operaciones de la guerra civil con tanta autoridad como si dentro de ella estuviese el general Zarco del Valle, y con las militaras disertaba también sobre las condiciones que debe reunir un buen asistente y la influencia que las mujeres pueden ejercer
sobre los valientes llamados a dar su sangre por la patria. Cuando el gobierno español declaró la guerra al Imperio de Marruecos, el regimiento al que pertenecía Esteban y que se hallaba en aquel entonces de guarnición en Zaragoza, recibió la orden de salir inmediatamente para Valencia, donde debía embarcarse con rumbo a África, formando parte de la división de reserva que mandaba el valiente general Prim. Gran trabajo costó al teniente disuadir a su madre del empeño que mostraba en seguir al regimiento. La valerosa Navarra sentíase halagada por la idea de asistir a una campaña en país tan extraño y contra enemigos a los que ella odiaba, como buena católica. Pero su hijo le expuso razones que le hicieron desistir y la obligaron a conformarse con la tristeza que le causaba no poder presenciar aquella guerra en la que iban a perder sus vidas muchos miles de moros, dignos de la peor de las suertes, por poner a Mahoma a más nivel que Jesucristo y no prestar acatamiento al Papa. Doña Balbina fuese a vivir con sus parientes de Pamplona y Esteban, libre de toda carga, partió con su regimiento contento con la fortuna que le deparaba una verdadera guerra, donde poder lucir su valor y conquistar algo de aquello que su ambiciosa imaginación soñaba. Apenas si en el viaje ni durante la campaña echó de menos a su madre, en punto a cariñosos cuidados. Llevaba como asistente a un mocetón aragonés, despierto de entendimiento y servicial y fiel como un perro, que miraba al señorito con tanto respeto como a su padre, y con igual cariño que si fuese un hermano. En todo el regimiento se hacían comentarios sobre la indestructible armonía que reinaba entre el oficial y el asistente y la facilidad con que éste cumplía sus menores indicaciones. Entre el teniente Álvarez y su asistente Perico apenas si mediaban al día media docena de palabras, y sin embargo, todo se hacía a gusto del primero, sin que tuviera el menor motivo de queja. En la más leve mirada adivinaba el soldado los deseos de su superior y se apresuraba a realizarlos sin romper el mutismo a que tan aficionado se mostraba su amo. Para él no admitía duda que todo el mundo estaba convencido de lo mucho que valía su señorito, y que desde O'Donnell al último soldado se tenía como artículo de fe que el teniente Álvarez era el oficial más valiente y más sabio del ejército español. Cuando le oía hablar con otros oficiales, quedábase en ademán estático y con la boca abierta, asombrado ante aquellos nombres extraños que su amo mezclaba en la conversación, y algunas veces hubo de reñirle Esteban en Zaragoza porque se arrimaba irrespetuosamente a la puerta del cuarto de banderas, tan solo por escuchar cómo el teniente discutía con los compañeros, aprobando enérgicamente con movimientos de cabeza todo aquello que su amo decía y que él estaba muy lejos de entender. Tanta influencia ejercía el oficial sobre su asistente que éste tenía ya adoptada una formal resolución sobre su porvenir. Nunca se separaría de aquel hombre al que estaba ligado por el respeto y el cariño. Se encontraba casi solo en el mundo, carecía de padres a cuyo sustento atender y no tenía más pariente que su tía Tomasa, una hermana de su padre, que muy joven fue a París a servir a unos señores y que ahora estaba en Madrid, en casa de un conde, como ama de gobierno y doméstica de cierta autoridad. Esta tía era un verdadero tesoro para Perico, que como único sobrino era el verdadero dueño de su afecto y recurría a ella con éxito en todos sus apuros. La tía le enviaba todos los meses algunos duros para sus vicios, y como Perico no los tenía, de aquí que emplease tales cantidades en beneficio de su señorito, el cual no podía explicarse al sentarse a la mesa cómo, con 3 pesetas que diariamente entregaba a su asistente,
comía casi con tanto regalo como el coronel del regimiento. Aquel perico era de oro, según la expresión de todos los oficiales, y lo más notable en él resultaba la fidelidad, pues desechó las proposiciones de varios compañeros de su amo que querían llevárselo a sus casas con el deseo de tener un sirviente tan atento y puntual. En la campaña de Marruecos el asistente demostró hasta dónde llegaba su cariño al señorito, pues en vez de permanecer a retaguardia como los demás soldados de su clase, no dejaba el fusil de la mano y sin desatender por esto sus obligaciones, marchaba al lado del teniente Álvarez más atento a defenderle que a hostilizar al enemigo. Por 2 veces salvó la vida a su señor, pero éste le correspondió dignamente partiendo de un sablazo la cabeza de un marroquí que a quemarropa apuntaba a Perico con su espingarda. Ganoso Esteban de conquistar aquella gloria tantas veces soñada, le pareció poco notable figurar en un regimiento que entraba en fuego lo mismo que los otros, y se presentó a Prim, solicitando por sí y su asistente el ingreso en una de aquellas compañías de guías o exploradores, fuerza escogida que ocupaba siempre los puntos de mayor peligro y que continuamente se tiroteaba con los moros, siendo objeto de sorpresas y sosteniendo combates cuerpo a cuerpo. En 100 ocasiones viéronse amo y criado frente a frente con la muerte, y otras tantas se salvaron como si fuesen invulnerables. Las balas menudeaban. Por 3 veces la muerte se encargó de que fuese renovado el personal de la compañía, y a pesar de esto, ni el oficial ni su asistente, que eran los primeros en el ataque, sufrieron el más leve rasguño. La heroicidad del teniente Álvarez no tardó en ser conocida y comentada por todo el ejército, y tanta fue su popularidad que O'Donnell, a pesar de que no miraba con buenos ojos a tal oficial, por saber su procedencia progresista y la gran afición que mostraba a las doctrinas democráticas, entonces nacientes, se decidió por evitar murmuraciones y premiar sus esfuerzos y lo ascendió a capitán, concediéndole además la Cruz de San Fernando en juicio contradictorio. También Perico alcanzó la cruz por haber luchado a brazo partido con 2 morazos que querían hacerlo prisionero, demostrando que a la sombra de la Torre Nueva se desarrollan tan buenos puños como en las laderas del Atlas. Álvarez y su asistente fueron objeto de grandes demostraciones de simpatía, y si el teniente no pudo sacar de la campaña aquellas grandezas por él soñadas, al menos logró alcanzar una sólida reputación de soldado valeroso. Al terminar la campaña, el capitán Álvarez y su asistente, incorporados a otro regimiento, regresaron a España, siendo destinados de guarnición a Madrid. La fatiga y los peligros experimentados en común y esa fraternidad que crea la guerra habían estrechado los lazos de cariño que unían al oficial con su asistente. Capítulo 3. La vi por vez primera. En el invierno de 1862, el sol, faltando a su perversa costumbre, se portaba como un completo caballero con los habitantes de la coronada villa. Los madrileños estaban en pleno mes de enero y, sin embargo, transcurrían semanas enteras sin que el aliento del coloso Guadarrama fuese frío y punzante, y el sol, desde las 8 de la mañana, esparcía en las calles un ambiente tibio, que a despecho de la estación hacía recordar la primavera. La nieve era en aquel año cosa desconocida, y las lluvias invernales habían quedado reducidas a unos cuantos chaparrones que prestaban al ayuntamiento el gran servicio de limpiar las calles siempre sucias. Aquella benignidad de la naturaleza tenía asombrado a los habitantes de la corte,
y uno de los que se mostraban más agradecidos era el capitán Álvarez, que como criado en la costa del Mediterráneo y en una de las ciudades más risueñas y de temperatura dulce, odiaba los días nebulosos y experimentaba una alegría casi infantil cuando la naturaleza ostentaba todos sus esplendores a la luz del sol. En una de aquellas mañanas que parecían de primavera, el capitán, viendo el rayo de sol que se filtraba en su habitación por la ventana que el fiel Perico acababa de abrir, se levantó de muy buen humor, dispuesto a aprovecharse de la benignidad de la naturaleza. Eran las 7 y hasta las 10 no estaba obligado a presentarse en el cuartel. Le quedaban, pues, 3 horas libres que él pensó dedicar a un largo paseo, pues como oficial que gozaba fama de andariego, aprovechaba todas las ocasiones para que, según él decía, no se le enmoheciesen las piernas. Cuando hubo devorado su apetito a toda prueba el modesto desayuno preparado por la patrona y Perico acabó de pasar su escrupuloso cepillo sobre el poncho y el rojo pantalón, Álvarez encendió un puro y salió a la calle con todo el empaque de un hombre que se considera feliz. Aunque momentáneamente, y que está agradecido a la naturaleza. Bien hacía Perico en estar orgulloso del buen talante de su señor, porque no podía menos de reconocerse que el capitán Álvarez era un buen mozo, que llevaba como pocos el uniforme del ejército español. Pisaba con la fuerza de un hombre robusto, aunque algo enjuto. Contoneábase con una marcialidad nada afectada y se atusaba la perilla graciosamente. Cada vez que se quedaba mirando a las muchas mujeres a quienes llamaba la atención. ¡Oh, poder de la marcial gallardía! El vizconde del Pinar, por otro nombre el alférez Lindoro, mozuelo que usaba corsé bajo el uniforme y se apretaba la cintura como una damisela, mostraba gran admiración ante el capitán y confesaba que teniendo su varonil presencia y la cruz de San Fernando en el pecho, era él muy capaz de conquistar a todas las mujeres de Madrid. Y pensar, añadía el dandy, que tan mágico poder se pierde inútilmente. Inútilmente no se perdía, pues el capitán Álvarez no le faltaban ciertos trapicheos, y esto quien mejor lo sabía era Perico. Pero lo cierto era que ninguna de aquellas pasiones nacidas al volver una esquina duraba más de una semana, y el apuesto militar no había tenido un verdadero amor. El capitán, expeliendo con fuerza el humo de su cigarro y con aspecto de un hombre feliz, bajó la calle de Alcalá, dirigiéndose al Retiro, su paseo favorito, pues las frondosas y vastas arboledas era lo único que le consolaba de aquella desesperante aridez de los alrededores de Madrid. Cuando entró en el gigantesco jardín por la principal avenida, se hizo la ilusión de que entraba en un vergel, pues apenas, si algunos paseantes recordaban con su presencia que era aquello un terreno público. 2 niñas jugaban al extremo de la avenida, vigiladas por una vieja criada, y por el centro de aquella caminaban lentamente 2 señoras elegantemente vestidas. Álvarez fijó la vista en ellas, y mientras caminaba las iba examinando sin interés alguno y con el aire distraído del hombre que mira por hacer algo. Las veía por la espalda y sin embargo por la figura y el modo de andar adivinaba en una de ellas, vestida con capota elegante y abrigo de terciopelo, a la niña a quien la pubertad despierta el germen de la hermosura, redondeando las formas, animando la carne con el fuego de la juventud y dando a sus pasos la gracia ingenua de la mujer seductora. La otra,
de andar más lento y pesado y de cuerpo un tanto obeso, cubierto por vestido de negra seda y mantilla de blonda, demostraba ser una señora de mediana edad, acostumbrada a ese respeto que se goza en una alta posición social. El capitán, a fuerza de contemplar durante algunos minutos a las dos mujeres que marchaban delante de él, comenzó a interesarse y hasta sintió cierto deseo de acelerar su paso para ver la cara a la joven. Pero cuando ya se disponía a realizar su deseo, las desconocidas torcieron a la derecha, metiéndose por una estrecha calle de árboles. Cuando Álvarez llegó a la embocadura de esta, vio a las dos mujeres que se alejaban y durante algunos instantes estuvo dudando si debía seguirlas. Pero no tardó el capitán en sentirse atraído por el deseo de dar un paseo a solas, como era su gusto, y desistió de ver la cara a la joven. ¿Para qué? Al fin era una de tantas, y bastante había hecho el oso en sus tiempos de cadete para ir ahora en seguimiento de unas faldas. Álvarez siguió la avenida y llegó al estanque apoyándose en la barandilla y entreteniéndose como un muchacho en silbarles a los cisnes, que como navíos de nieve surcaban el terso cristal de agua majestuosamente. El capitán sentíase embriagado por aquella naturaleza que ostentaba todas sus galas compatibles con el invierno. En el fondo del estanque reflejábase el azul del cielo, al que el exceso de luz daba un tinte blanquecino. Los árboles brillaban heridos por el sol. Los rasguños de sus cortezas parecían frescas heridas manando sangre, y los rayos de oro, filtrándose por entre el ramaje, colgaban de los ropajes de sombras que envolvían las estatuas deslumbradores harapos de luz. Las hojas secas caídas en el suelo era lo único que estaba allí atestiguando el invierno, pero movidas por el fresco vientecillo, rodaban velozmente y persiguiéndose buscaban un rincón oscuro donde esconderse, como comprendiendo que eran notas disonantes en aquella deslumbradora sinfonía de la naturaleza. Los gorriones, eternos parásitos de aquel inmenso palacio de verdura, piaban alegremente conmovidos por la hermosura de aquel día. Tenía su habitación, por la hermosura que aquel día tenía su habitación, y como si estuvieran convencidos de que en un día tan esplendoroso los hombres no podían ser malos, abandonaban los huecos de los altos troncos con noble confianza y se recorrían a saltos los enarenados paseos, contentos con poder resarcirse de las largas noches de lluvia o de nieve pasadas en aquellos árboles, con la cabeza bajo las alas y sin otro abrigo que las temblonas plumas. Álvarez estaba en éxtasis y parecía embriagado por el perfume incitante de la naturaleza, que mostrándose tan hermosa en pleno invierno, parecía una dama de edad madura, sacando a luz senos de belleza escondidos, para deshacer la mala impresión de su ajado rostro. El capitán experimentaba idénticas sensaciones que cuando se sentía impulsado a escribir aquellos versos que tanta fama le valían en el regimiento. La hermosura de la naturaleza le producía dulces desvanecimientos, y en aquellos instantes no se acordaba ya de su uniforme ni de la gloria militar tan ambicionada. Era una cosa bien triste que en un mundo tan hermoso se exterminasen los hombres y vinieran a turbar la dulce tranquilidad de los campos con los estampidos del cañón. Álvarez, a pesar de sus bélicas aficiones tan arraigadas, reconocía que la paz era para los mortales el más supremo bien, y que constituía un sacrilegio contra la naturaleza, madre común de todos los seres, el ensuciar con sangre humana, por culpa de viles pasiones, los terciopelos y los rasos, los barnices y el oro, que surgiendo de las entrañas de la tierra, derramábanse sobre ella, formando una
espléndida vegetación. Dominado por la abstracción que en él producían tales reflexiones, se sentó en un banco de piedra y allí, contemplando con el mismo arrobamiento que un árabe soñador las tornasoladas vedijas de azulado humo que su cigarro arrojaba en el espacio, permaneció mucho tiempo rodeado por el silencio augusto de la arboleda, solo interrumpido por el rumor de la cercana ciudad que se despertaba o el ric-ric de alguna hoja seca, dando volteretas al impulso de la invernal brisa. Más de media hora permaneció Álvarez en esta actitud, gozando la dulce monotonía de la naturaleza. Un gorrión que saltó junto a él, sin duda atraído por los colores del uniforme y el brillo del sable, le sacó una vez más de su atracción. Después fue una niña que pasó corriendo, no sin sonreírle graciosamente con esa admiración que los pequeños sienten por los militares. Y al fin el chasquido de la arena al ser pisada hizo despertar su dormida atención. Levantó la cabeza y vio a pocos pasos a las dos señoras que marchaban delante de él a la entrada del retiro. Una, la más vieja, después de examinarle de pies a cabeza, con una mirada altiva y dura, volvió sus ojos a otra parte con marcada indiferencia, mientras la joven le contemplaba con inocente curiosidad que solo duró cortos instantes. Álvarez pudo entonces examinar bien a su sabor a las dos señoras. La joven no parecía tener más de 17 años, a pesar de su gallarda estatura y de sus gallardos contornos que delataban a la mujer ya formada. Bajo su capota blanca con lazos rojos brillaban unos ojos negros y de intenso brillo que se destacaban sobre un rostro sonrosado y de delicada transparencia, propio de un temperamento sanguíneo y de una salud a prueba de todos esos delicados achaques propios de la juventud aristocrática. Vestía con gran elegancia, andaba con distinción natural y todo en ella delataba a la mujer que por su nacimiento vive alejada de las miserias de la vida y ha sido educada para agradar y distinguirse entre las de su sexo. La señora que la acompañaba no inspiraba igual sentimiento de tierna simpatía, a pesar de que su aspecto era correcto hasta la exageración. Viéndola, no podía menos de recordarse a las viejas señoras feudales de los dramas románticos, enorgullecidas con su nombre y haciendo esfuerzos en todas ocasiones para ostentarlo con la más suprema dignidad. Su vestido negro, su mantilla y el bolsón de terciopelo pendiente de las enguantadas manos daban a su figura cierto ambiente de devoción elegante y en su rostro mofletudo, rubicundo, con tonos violáceos y adornado con una nariz larga y pesada, como las que son rasgos distintivos de los Borbones, leíase el orgullo de raza, el convencimiento de que la ley de castas es un hecho y el desprecio a todos los seres de clase inferior destinados a sufrir la deshonrosa vergüenza de no poseer pergaminos ni poder ostentar a continuación de su apellido un título retumbante. Pasaron las dos señoras erguidas y con aire indiferente ante el capitán, que las miraba con una insistencia algo incorrecta. Álvarez, mirándolas otra vez por la espalda, se decía que la joven era de lo más hermoso que había visto y sin poder explicarse el porqué, volvió nuevamente a sentir el deseo de seguir a aquella mujer encantadora. ¿Qué diablo? Él era un muchacho todavía, y aunque fuese capitán no estaba prohibido hacer lo mismo que en sus tiempos de cadete. Además, todo buen español tiene el deber de ir detrás de los primeros pies bonitos que encuentre al paso, y había que reconocer que los de aquella joven eran dignos de ser cantados por Lord Byron. Se sentía atraído por aquel rostro que, deslumbrador,
había pasado ante él envuelto en la blanca nube de la capota y se propuso saber quién era aquella beldad y contemplarla de frente otra vez. El sonido que produjo el sable al chocar contra el banco de piedra hizo que la joven ladease un poco la hermosa cabeza, viendo con el rabillo del ojo y con esa disimulada atención que nadie enseña a las niñas y que todas poseen, cómo el militar se ponía en pie y estirando su poncho para evitar arrugas antiartísticas, seguía sus pasos, aunque procurando conservar una corta distancia. La vieja señora debió notar también aquella persecución iniciada por el militar, pues en vez de seguir a lo largo del estanque, torció repentinamente entrando con la joven en un estrecho paseo. El militar, siguiéndolas, entró también en el paseo, arreglando su paso al lento de las dos mujeres. A Álvarez no dejaba de hacerle alguna gracia aquella persecución de una joven bonita, impropia de su carácter y sus costumbres. Aquella insignificante aventura era suficiente para que en el cuarto de banderas bromearan con él semanas enteras, si es que por su desgracia le sorprendía algún compañero entregado a tal persecución. Realmente era indigno del capitán Séneca, a quien algunos tenían por un Napoleón del porvenir, pasar la mañana siguiendo los pasos de una muchacha bonita. Pronto el militar dejó de pensar en tales cosas y olvidándose de cuánto pudieran decirle sus amigos, si es que alguno le veía, fijó toda su atención en la joven, convenciéndose de que ésta de vez en cuando le miraba con creciente curiosidad. Con ese arte, especial privilegio de la juventud, de mirar atrás sin aparentarlo y sin volver la cabeza más que de un modo imperceptible, la joven examinaba a su perseguidor con rápidas ojeadas, y no debía disgustarle su aspecto por cuanto volvía nuevamente a su ocular y disimulada observación. La señora que la acompañaba no debía experimentar igual impresión, por cuanto varias veces volvió la cabeza con ademán altivo, enviando al capitán el feroz relampagueo de su irritada mirada. Pero no era Álvarez hombre capaz de intimidarse ante aquellas manifestaciones de enfado, pues mayores las había sufrido en sus tiempos de cadete, de parte de algunas mamás toledanas, cuando iba en seguimiento de cuántas señoritas encontraba en las calles de la imperial ciudad. La madura señora no estaba de humor para aguantar aquel espionaje que iba tomando el carácter de iniciación amorosa. Álvarez la vio hablar con la joven con gesto avinagrado, como riñéndola por la curiosidad que demostraba y que daba al perseguidor mayores ánimos. Y tras la rápida filípica, las dos apresuraron el paso saliendo inmediatamente del retiro. En las calles de Madrid, Álvarez se hizo más audaz. Aprovechando la gran concurrencia de transeúntes, llegó a acercarse tanto a las dos señoras que casi les pisó la cola del vestido y así pudo aspirar el fino perfume que exhalaba el cuerpo de aquella niña con todas las seducciones de la mujer. Estaban en la calle de Atocha y las dos mujeres apresuraban el paso. La joven ya no miraba al capitán, cuya presencia sentía a sus espaldas, pero la señora mayor volvía continuamente la cabeza y le miraba cada vez con mayor expresión de odio, como si quisiera anonadarle con la majestad de sus furiosos ojos. Llegaron las dos al portal de una casa de reciente construcción que, aunque no desmesuradamente grande, merecía el nombre de palacio por la elegancia artística de su fachada, y entraron en él, siendo saludadas con gran respeto por el portero, hombre obeso, embutido en un gran casacón con botones dorados. Aquella era indudablemente su casa.
El capitán, deseoso de alcanzar la última mirada de la joven y ver una vez más su rostro, se colocó con bastante descaro sobre el umbral y vio cómo las dos señoras comenzaban a ascender por la gran escalera de mármol con balaustradas doradas que arrancaba del fondo del patio. No se había equivocado Álvarez al suponer que aún le miraría a la joven, pues ésta, al llegar al gran rellano, casi convertido en jardín, donde la escalera se bifurcaba en dos ramas, se detuvo algunos instantes y fijó sin turbación en el capitán sus ojazos tranquilos, en los que se adivinaba una naciente simpatía. La otra señora, que subía más pausadamente, también se detuvo en el rellano, y al volver la cabeza y ver al militar plantado audazmente en el centro de la puerta, su rostro se coloreó con los tintes violáceos de la más sofocante indignación. Mientras su joven acompañante desaparecía en una rama de la escalera, ella quedó algunos instantes inmóvil, como enclavada en el mármol por el furor, y al fin, con voz de tono grave y temblorosa por la rabia, dejó rodar una palabra en la que resumía toda su cólera. ¡Mamarracho! Muchas gracias, señora, contestó Álvarez sonriente y con entonación exageradamente galante, al mismo tiempo que hacía un saludo militar. Y sin preocuparse por las foscas miradas del gordo portero, permaneció sobre el umbral hasta que hubo desaparecido en lo alto de la escalera aquel vestido de seda, rígido, majestuoso y soberbio, como la toga de la justicia.